En Navidad me dieron pan duro como castigo, y esa misma noche descubrí que tenía 28 millones en el banco. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. El viento helado de diciembre atravesaba mis huesos mientras caminaba por las calles empedradas de Toledo. Mis dedos, agrietados por el frío y los años de trabajo, sostenían con cuidado esa bolsa de tela que había bordado a mano hacía décadas. Dentro, envuelto en un paño limpio, llevaba el pan que había amasado desde las 5 de la madrugada, cada migaja hecha con amor, cada burbuja de levadura como una pequeña oración al cielo. Me llamo Aurelia Ramos, 68 años cargando la vida como quien carga una cruz, en silencio, con fe, esperando que Dios me dé fuerzas para otro día más. Mi rosario cuelga siempre de mi cuello, desgastado de tanto rezarlo en las noches solitarias, pidiendo por mis hijos, por mis nietos, por esa familia que parecía cada vez más lejana. Esa tarde de Nochebuena, mientras las campanas de la catedral sonaban anunciando la celebración más sagrada del año, yo caminaba hacia la casa de mi hijo Carlos con el corazón lleno de esperanza. Este año será diferente, me repetía, apretando el paso. Este año me incluirán en la cena. Este año mi nieta Luna me abrazará como antes. Había pasado toda la semana preparando ese pan especial, la receta de mi madre, que aprendí cuando tenía 15 años en nuestro pueblo de Cuenca. Harina integral, miel de romero, nueces que guardé durante meses, y ese toque secreto de canela que siempre hacía que Carlos de niño viniera corriendo a la cocina diciendo: «Mamá, huele a cielo». Toqué el timbre de esa casa que yo misma había pagado, aunque nunca se lo había dicho a nadie. Mi corazón latía como el de una niña esperando la aprobación de sus padres. A través del cristal de la puerta pude ver las luces doradas del árbol de Navidad, escuchar las risas que venían del salón, el tintineo de las copas brindando por algo que yo no sabía qué era. La puerta se abrió. Ahí estaba Mónica, mi nuera, con ese vestido negro elegante que costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, como quien examina algo desagradable que ha llegado a su puerta. «¿Otra vez vienes sin avisar, Aurelia?», me dijo desde el umbral, con una sonrisa que apestaba a desprecio. Su voz tenía ese tono que había aprendido a reconocer, el de alguien que está actuando para una audiencia invisible. «Solo quería dejarles este pan. Lo hice con mis propias manos», dije temblando. No sabía si por el frío o por los nervios. Mostraba la bolsa de tela donde lo había envuelto con tanto cariño, como quien ofrece su propio corazón en bandeja. Ella lo tomó como quien recibe algo sucio. Lo apretó con los dedos sin ninguna delicadeza, y soltó una carcajada que me atravesó como un cuchillo. «Está duro como piedra. ¿Tú crees que vamos a servir esto en nuestra cena? Mira cómo vienes vestida. Pareces una mendiga». Miré mi abrigo azul marino, el que había comprado hace 5 años en las rebajas de enero. Estaba limpio. Lo había cepillado esa mañana con cuidado. Mis zapatos, aunque viejos, los había lustrado hasta que brillaran. Llevaba el pañuelo de seda que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Antes de que Dios se lo llevara, me había vestido con lo mejor que tenía, como quien se viste para ir a misa de domingo. Detrás de Mónica apareció mi nieta Luna, de 16 años, con esos ojos grandes que había heredado de mi lado de la familia. Me miró por un segundo, y vi algo que me partió el alma: vergüenza. No dijo ni hola. Solo bajó la vista y se escondió detrás de su madre como si mi presencia fuera algo de lo que avergonzarse. Además, esta cena es para la familia, íntima. Y tú, bueno, tú ya no formas parte de esta dinámica. Vete a casa, por favor. Me quedé inmóvil, con el pan aún en mis manos temblorosas. Esperé que apareciera Carlos, mi hijo, ese niño que había criado sola después de que su padre muriera en un accidente cuando él tenía apenas 12 años. Esperé que saliera de algún rincón de esa casa y dijera: «Mamá, entra, te estábamos esperando». Pero nunca lo hace cuando ella decide. Nunca.
La puerta se cerró con un clic seco que resonó en mis oídos como el sonido final de algo que se rompe para siempre. El pan aún pesaba en mis manos, ya no como una ofrenda de amor, sino como la evidencia de mi propia inocencia. Me quedé ahí parada en el porche durante varios minutos, mirando esa puerta de madera que había barnizado yo misma hace 3 años, cuando todavía me permitían participar en el mantenimiento de su casa. Las luces de colores del árbol parpadeaban a través de la ventana, y podía escuchar villancicos saliendo de algún equipo de música caro. Noche de paz, noche de amor, decía la canción, pero para mí, esa noche no había ni paz ni amor. Caminé de regreso a mi pequeño apartamento, con las lágrimas resbalando por mis mejillas congeladas. Toledo estaba precioso esa noche, las calles medievales llenas de luces doradas, las ventanas de las casas irradiando calidez, familias enteras reunidas alrededor de mesas abundantes. ¿Y yo? Una anciana de 68 años con las manos vacías, el corazón hecho trizas y el alma como ese pan que había rechazado, reseca, ignorada, olvidada. Al llegar a casa, encendí la pequeña lámpara del salón y me senté frente a la mesa que había heredado de mi madre. Vacía, como siempre. Encendí una vela que tenía guardada para las ocasiones especiales. Partí una rebanada del pan con mis propias manos. Estaba duro, sí, pero lo había hecho con amor. Y en ese momento era lo único que tenía. Miré las fotografías en la repisa. Mi hijo de niño, abrazándome después de su primera comunión. Mi esposo Francisco, que ya descansa en la gloria de Dios. Luna de bebé, durmiendo en mis brazos cuando Mónica trabajaba, y yo la cuidaba día y noche sin cobrar ni un euro. ¿En qué momento dejé de ser madre para convertirme en un estorbo? ¿Cuándo dejé de ser la abuela querida para ser la vieja incómoda que aparece sin avisar? Esa noche, mientras masticaba las migas de mi pan rechazado, no sabía que en unas horas mi teléfono móvil vibraría con un mensaje que lo cambiaría todo. No sabía que esa humillación sería el preludio de la revelación más grande de mi vida. Solo sabía que Jesús también fue rechazado en Nochebuena. Y que tal vez, solo tal vez, Él tenía preparado algo diferente para mí. Nadie en mi familia sabe realmente quién fui. Nunca les importó preguntarlo. Durante más de 20 años, trabajé en silencio desde esta misma mesa de madera, donde ahora comía las migajas de mi pan rechazado. Cada madrugada, cuando Toledo aún dormía bajo las estrellas y solo se escuchaban las campanas de laudes desde la catedral, yo encendía mi lámpara y desplegaba telas que llegaban desde París en paquetes discretos. Mis dedos, los mismos que ahora temblaban de humillación, habían creado vestidos que desfilaron en las pasarelas más exclusivas de Europa. Bordados que adornaron los trajes de princesas y actrices, diseños que firmaba con el seudónimo Elise Fontana, porque una mujer viuda de Toledo no podía ser tomada en serio en el mundo de la alta costura francesa. Recordé esa primera carta que llegó de París en 1985. François Dubois, director creativo de Atelier Fontaine, había visto uno de mis diseños en una pequeña exposición de artesanías en Madrid. Madame, decía la carta en un francés que tuve que traducir con diccionario, su talento es extraordinario. Nos gustaría ofrecerle una colaboración muy especial. Lloré esa noche. Francisco acababa de morir. Carlos tenía apenas 12 años, y yo no sabía cómo íbamos a sobrevivir con mi pensión de viudedad. Dios proveerá, me había dicho el padre Miguel después del funeral. Y vaya si proveyó. Durante 2 décadas envié mis creaciones por correo certificado a París. Recibía pagos en una cuenta cifrada que François había abierto para mí en Suiza. Dinero que nadie cuestionaba porque yo decía que venía de los ahorros de tu padre, cada vez que Carlos preguntaba cómo podía pagar su carrera de ingeniería en la Universidad Complutense, o cómo conseguía dinero para los gastos extraordinarios que siempre surgían. Con ese dinero secreto pagué todo: la carrera universitaria de Carlos, su boda con Mónica, el piso que compraron en el barrio de Salamanca, el coche que él decía haber conseguido con un préstamo del banco. Cuando nació Luna, fui yo quien cubrió los gastos del colegio privado bilingüe, las clases de piano, los campamentos de verano en Inglaterra. Mamá, no sé cómo lo haces, pero siempre apareces cuando te necesitamos.
me decía Carlos abrazándome después de cada rescate económico. Yo sonreía y le decía, es que rezo mucho, hijo. Dios siempre escucha a las madres. Pero había noches en que mis rodillas sangraban de tanto estar arrodillada en el reclinatorio que tengo frente al crucifijo de mi dormitorio. Señor, le suplicaba entre lágrimas, ¿por qué tengo que esconder lo que soy? ¿Por qué no puedo ser reconocida por mi propio hijo? El silencio de Dios se hacía más pesado cada año. Los domingos, en misa de 12 en Santo Tomé, veía a las otras madres presumiendo de sus hijos. Mi Pedro ya es gerente. Mi Ana se ha comprado una casa. Yo callaba. ¿Qué podía decir? ¿Que mi hijo vivía del dinero de sus vestidos de alta costura sin saberlo? ¿Que yo era la auténtica proveedora de esa familia que me trataba como si fuera una carga? Mónica siempre había sido fría conmigo, pero no siempre cruel. Al principio, cuando Carlos me la presentó, parecía una chica educada de buena familia madrileña. Aurelia, me decía con respeto. Qué suerte tiene Carlos de tener una madre tan generosa. ¿Generosa? Sí, pero nunca suficiente. El cambio llegó cuando ellos se mudaron a esa casa de 4 habitaciones en Las Rosas. La casa que yo financié completamente, aunque el préstamo aparecía a nombre de Carlos. Mónica comenzó a verme de otra manera. Ya no era la suegra generosa, sino la viuda pobre que siempre aparecía con dinero de quién sabe dónde. Tu madre es rara, Carlos. La escuché decir una tarde cuando fui a cuidar a Luna porque había enfermado de varicela. Yo estaba en la cocina preparando sopa de pollo, y ellos hablaban en el salón creyendo que no los oía. ¿De dónde saca tanto dinero? A veces pienso que oculta algo. Carlos la defendió. Mi madre siempre ha sido muy ahorrativa, y mi padre le dejó algunos ahorros. Mentira piadosa que yo misma había plantado años atrás, cuando Francisco murió sin un céntimo en el banco, y con deudas que tuve que pagar cosiendo en secreto. Pues a mí me da mala espina, insistía Mónica. Las viudas normales no tienen tanto dinero guardado. O está haciendo algo que no sabemos, o nos está mintiendo. Esa noche, mientras Luna dormía con fiebre en mis brazos, lloré en silencio. Virgen Santa, le rogaba a la imagen que siempre llevo en el bolsillo. ¿Por qué soy sospechosa cuando ayudo? Y soy olvidada cuando no aparezco. Los años pasaron y las invitaciones se fueron espaciando. Primero me excluían de las cenas, porque éramos muy pocos. Luego de los cumpleaños, porque Luna invitó solo a amigas del colegio. Después de las Navidades, porque Mónica quería algo íntimo. Siempre una excusa diferente para la misma realidad. Ya no era bienvenida en la familia que yo misma mantenía en secreto. Luna, mi nieta adorada, comenzó a evitarme cuando cumplió 13 años. La niña que corría a abrazarme gritando, «Yaya Aurelia», ahora me miraba con vergüenza cuando sus amigas estaban presentes. Es que mi abuela es muy mayor, la escuché decir una vez por teléfono. Mayor, como si la edad fuera una enfermedad contagiosa. Pero yo seguía cosiendo, seguía enviando mis diseños a París. Seguía recibiendo dinero que gastaba en una familia que me despreciaba cada vez más abiertamente. ¿Para qué, Señor?, le preguntaba a Jesús en mis oraciones nocturnas. ¿Para qué me das este don si tengo que esconderlo? ¿Para qué me das este dinero si me hace invisible para los míos? El padre Miguel, que me confesaba desde hacía 15 años, me decía, Aurelia, el amor de madre no espera recompensa, como el amor de Dios. Pero había noches en que su respuesta me sabía a consuelo vacío, a palabras bonitas que no curaban las heridas reales del alma. La gota que colmó el vaso llegó el pasado marzo, cuando me enfermé de neumonía. Llamé a Carlos para decirle que estaba en el hospital. Mamá, ahora no puedo ir. Tengo una reunión importante. Ya te visitaré mañana. Mañana se convirtió en 3 días. Mónica nunca apareció. Luna ni siquiera supo que su abuela estuvo al borde de la muerte. Salí del hospital sola. Tomé un taxi sola. Llegué a casa sola. En mi mesilla de noche encontré 6 llamadas perdidas de François Dubois. Madame Fontana, decía el mensaje de voz en francés. Tenemos una propuesta extraordinaria que hacerle. Por favor, contáctenos urgentemente. Esa noche, mientras tomaba antibióticos y sopa de sobre porque no tenía fuerzas para cocinar, llamé a París.
François me explicó que una coleccionista multimillonaria quería comprar toda mi obra, diseños, patrones, derechos de reproducción, toda mi herencia creativa de 20 años. ¿Cuánto? Pregunté, aunque el dinero ya no me importaba tanto como antes. 28 millones de euros, respondió. Pero necesitamos que venga a París a firmar en persona. Y necesitamos que revele su identidad real. Colgué el teléfono y me quedé mirando el crucifijo. 28 millones de euros. Estuvo el precio de toda una vida de trabajo secreto. De madrugadas cosiendo mientras mi familia dormía. De talento escondido para proteger el orgullo de un hijo que nunca supo valorar lo que su madre era capaz de crear. Esa noche decidí que firmaría. No por el dinero, sino por la dignidad. Era hora de que el mundo supiera quién era Aurelia Ramos. Era hora de que mi familia descubriera a la mujer que había estado alimentándolos en silencio durante décadas. Pero primero tenía que pasar una última Navidad siendo invisible. Una última cena siendo rechazada. Un último pan siendo despreciado. Porque Dios, en su infinita sabiduría, tenía preparado para mí el regalo más grande de mi vida, la verdad. Y la verdad, como dice el Evangelio, me haría libre. Los meses que siguieron a mi neumonía fueron como caminar por un desierto espiritual. Cada domingo me arrastraba hasta la misa de 12 en Santo Tomé. Me sentaba en el mismo banco de siempre, en la tercera fila del lado izquierdo, donde Francisco y yo habíamos rezado juntos durante tantos años. Pero ahora las oraciones se me quedaban atascadas en la garganta como piedras secas. «Buenos días, Aurelia», me saludaba doña Carmen, la sacristana, con esa sonrisa automática que se les pone a las personas cuando ven a alguien cuya presencia les resulta incómoda. «¿Cómo están Carlos y la familia?» Yo sonreía como una autómata. «Muy bien, gracias a Dios». Mentira. Hacía semanas que Carlos no contestaba mis llamadas. La última vez que había hablado con él fue para pedirme dinero para las vacaciones de Semana Santa de Luna en Londres. «Mamá, son solo 3.000 euros. Tú siempre encuentras la manera». Siempre encuentro la manera. Como si fuera una máquina dispensadora de billetes. Le transferí el dinero, como siempre. Ni las gracias me dio. Durante la comunión, mientras el padre Miguel me ponía la hostia en la lengua, yo le suplicaba en silencio a Jesús. ¿Me ves? ¿Sabes que existo? Porque mi propia familia parece haberme olvidado por completo. El sabor del pan sagrado se me volvía amargo en la boca, mezclado con mis lágrimas contenidas. Las tardes se me hacían eternas en mi apartamento. Había dejado de coser para París temporalmente, esperando la fecha de la firma del contrato. Mis manos, acostumbradas a estar siempre ocupadas creando belleza, ahora no sabían qué hacer consigo mismas. Las miraba durante horas. Esas manos arrugadas que habían bordado sueños para desconocidos, mientras mi propia vida se deshacía en silencio. Un martes de mayo, decidí hacer algo que no había hecho en años. Aparecer sin avisar en casa de Carlos. No para pedir nada, no para dar dinero, solo para ver a mi nieta. Para recordar cómo se sentía ser abuela en lugar de ser solo una cuenta bancaria con patas. Tomé el autobús de la línea 5 hasta Las Rosas. Durante el trayecto, ensayé en mi mente cómo saludaría a Mónica. Cómo le preguntaría a Luna por los estudios. ¿Cómo intentaría recuperar aunque fuera una migaja de la relación que habíamos perdido? Solo será una visita corta, me repetía. Solo quiero ver que están bien. Llamé al timbre a las 6 de la tarde. Por la ventana se veía luz en la cocina. Escuchaba música y risas. Vida, familia, todo lo que yo añoraba desesperadamente. Mónica abrió la puerta con una copa de vino en la mano. Tenía visita, 2 amigas suyas del barrio, elegantes y perfumadas, con esas bolsas de marca que costaban más que mi alquiler mensual. «Ay, Aurelia», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «No sabía que venías. Solo quería saludar», murmuré, sintiéndome de repente muy pequeña, muy vieja, muy fuera de lugar. «¿Está Luna? Está haciendo deberes», respondió sin invitarme a pasar. Detrás de ella, sus amigas me miraban con esa curiosidad morbosa que se reserva para los especímenes raros. Una de ellas susurró algo al oído de la otra y se rieron discretamente. «¡Luna!», gritó Mónica hacia el interior de la casa.
ven a saludar a tu abuela. Mi nieta apareció al cabo de unos minutos, arrastrando los pies, con la cara de fastidio que había perfeccionado en los últimos años. Hola, Yaya, dijo sin mirarme a los ojos, con la misma entonación que usaría para decir, hola, repartidor. ¿Cómo van los estudios, cariño? Pregunté, intentando encontrar algún hilo del que tirar para reconstruir nuestra relación. Bien, respondió seca. Una de las amigas de Mónica dijo algo sobre «qué niña tan educada», con ese tono condescendiente que usan las mujeres ricas cuando hablan de los pobres. Bueno, mamá, interrumpió Mónica, usando esa palabra como si fuera un insulto. Estamos en medio de una reunión del comité de padres del colegio. Cosas importantes, ya sabes. Cosas importantes. Yo no era una cosa importante. Claro, dije, dando un paso atrás. Solo quería... Te llamamos pronto. Me cortó, cerrando la puerta con esa sonrisa de plástico que había perfeccionado para deshacerse de mí sin parecer completamente cruel. El camino de vuelta en autobús fue un infierno. Cada parada me recordaba lo invisible que me había vuelto. En el asiento de al lado, una señora hablaba por teléfono con su hija. Sí, mi amor. El domingo comemos en casa como siempre. Trae a los niños. Yo apreté mi rosario hasta que los nudos de las cuentas se me clavaron en las palmas. Esa noche soñé con Francisco. En el sueño, él estaba sentado en nuestra antigua cocina, leyendo el periódico como hacía cada mañana antes de ir al trabajo. ¿Cómo están el niño y la nieta? Me preguntaba sin levantar la vista del diario. No lo sé, le respondía en el sueño. Ya no me dejan verlos. Francisco levantaba entonces la cabeza y me miraba con esos ojos llenos de amor que habían sido mi refugio durante 24 años de matrimonio. Aurelia, mi vida, tú vales más que todo el oro del mundo. No dejes que te convenzan de lo contrario. Desperté llorando. La semana siguiente descubrí algo que me partió el alma en pedazos microscópicos. Luna había tenido su graduación de bachillerato. Me enteré por casualidad, cuando vi las fotos en Facebook de una amiga de Mónica, mi nieta, preciosa con su toga azul y su birrete, sonriendo entre sus padres, Carlos con una mano en su hombro, Mónica abrazándola por la cintura. Una familia perfecta. Sin mí. Ni siquiera sabían que yo tenía Facebook. Había creado la cuenta el año anterior, después de que el padre Miguel me dijera que era una buena manera de mantener el contacto con la familia. Los jóvenes de ahora viven ahí, me había explicado. Qué ingenua fui al pensar que me incluirían en su mundo virtual si ya me habían excluido del real. Marqué el número de Carlos desde mi teléfono fijo. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Diga? Su voz sonaba irritada, como si yo fuera una llamada comercial no deseada. Carlos, soy mamá. Ah, hola. ¿Qué pasa? Estoy en el trabajo. Vi las fotos de la graduación de Luna. ¿Por qué no me dijeron nada? Silencio. Un silencio que duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, fue algo muy pequeño. Solo familia directa. Pensamos que no te interesaría. Que no me interesaría. La graduación de mi única nieta. Claro que me interesaba. Susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Soy su abuela. Ya, pero... ya sabes cómo es Mónica con estas cosas. Le gusta que todo sea perfecto, sin complicaciones. Sin complicaciones. Yo era una complicación. Colgué sin despedirme. Me quedé sentada junto al teléfono durante horas, con el auricular aún en la mano, escuchando el pitido que indicaba que la línea estaba libre, como mi familia se había liberado de mí. Esa noche tuve mi primera crisis de verdad. Estaba lavando los platos de la cena. Un plato, una taza, una cuchara, la vajilla de la soledad, cuando de repente mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. La taza se me resbaló y se estrelló contra el suelo de la cocina, haciéndose pedazos. Me agaché a recoger los fragmentos, y fue ahí cuando todo se derrumbó. Lloré como no había llorado desde el funeral de Francisco. Lloré por los años perdidos, por el amor no correspondido, por la soledad que me carcomía las entrañas como un cáncer silencioso. ¿Por qué, Dios mío? Gritaba entre sollozos, con los pedazos de porcelana cortándome los dedos. ¿Qué hice mal?
¿Por qué mi propia sangre me rechaza? Me quedé ahí tirada en el suelo de la cocina hasta muy tarde, con la Biblia de mi madre apretada contra el pecho, leyendo una y otra vez el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, me recogerás. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, dudé de esas palabras. Dudé de que Dios realmente me hubiera recogido. Me sentía más abandonada que nunca. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Me vestí con mi mejor traje negro, el que guardaba para ocasiones especiales, y me miré al espejo del dormitorio. Los ojos hinchados, la cara demacrada, las manos vendadas por los cortes de la noche anterior. Aurelia Ramos, me dije a mi reflejo, es hora de que sepan quién eres realmente. Saqué de mi armario la carpeta donde guardaba todos los contratos, todas las cartas de Françoise, todas las pruebas de mis 20 años de trabajo secreto. Era hora de ir a París. Era hora de firmar ese contrato que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes, tenía que pasar por una última humillación, una última Navidad siendo nadie. Porque Dios, en su misterioso plan, había decidido que mi resurrección empezaría el mismo día de su nacimiento. El vuelo a París salió de Barajas un lunes de octubre a las 7 de la mañana. Llevaba conmigo solo una maleta pequeña y el rosario de mi madre, que no me había quitado del cuello desde que tomé la decisión. Durante el trayecto de hora y media, miré por la ventanilla las nubes y le pedí a la Virgen que me diera fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. François Dubois me esperaba en el aeropuerto Charles de Gaulle con un cartel que decía Madame Fontana. Era un hombre elegante de unos 60 años, con el pelo plateado y esa distinción que solo dan décadas trabajando en el mundo de la moda. Me saludó en un español perfecto que me sorprendió. Madame Ramos, me dijo besándome las mejillas al estilo francés. Por fin nos conocemos en persona. Durante 20 años he admirado su trabajo. Hoy es un día histórico. Histórico. La palabra resonó en mi pecho como una campanada. Las oficinas de Atelier Fontaine ocupaban un edificio entero en el 8º distrito, cerca de los Campos Elíseos. Subimos en un ascensor de cristal hasta la última planta, donde me esperaba una sala de juntas con vistas a la Torre Eiffel. En las paredes colgaban algunos de mis diseños enmarcados como obras de arte. Estos son solo algunos de los vestidos que usted creó para nosotros, explicó François señalando las piezas. Ese de ahí lo llevó la princesa de Mónaco en su boda con el príncipe Alberto. Aquel otro fue el vestido de gala de la esposa del presidente francés en la cumbre del G7. Me quedé sin palabras. Mi trabajo había vestido a las mujeres más poderosas de Europa, y yo ni siquiera lo sabía. La firma del contrato duró 3 horas. Cada página, cada cláusula, cada detalle legal que convertía mis 20 años de trabajo secreto en la venta más importante de la historia de la alta costura artesanal española. 28 millones de euros a cambio de mi legado creativo. Hay una condición más, me dijo François antes de que firmáramos la última página. La compradora quiere que usted aparezca públicamente. Quiere que el mundo sepa quién es realmente Elise Fontana. ¿Está preparada para eso? Pensé en Carlos, en Mónica, en Luna, en todos esos años escondiéndome, haciéndome pequeñita para no molestar, viviendo como una sombra de mí misma. Sí, respondí sin dudarlo. Estoy más que preparada. El primer ingreso llegó a mi cuenta del Banco Santander esa misma tarde. 28 millones de euros que aparecieron en mi móvil como una notificación más, entre un mensaje publicitario de una compañía telefónica y un recordatorio de cita médica. Volví a Toledo al día siguiente en tren. Durante el viaje, miré el paisaje de Castilla-La Mancha como si fuera la primera vez que lo veía. Los campos dorados de trigo, los molinos de viento, los pueblos blancos salpicados en la distancia. Todo igual, pero yo había cambiado para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el extracto bancario en el móvil, leyendo esa cifra una y otra vez como si fuera una oración en idioma extranjero. No era solo dinero, era la prueba tangible de que tenía valor, de que mi trabajo había importado, de que existía más allá de ser la madre incómoda y la abuela olvidada. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar. Carlos. No contesté. Volvió a llamar 5 minutos después. Luego, 10 veces seguidas.
Después llegaron los mensajes. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De verdad tienes todo ese dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste que eras diseñadora? Mamá, contesta por favor. Estoy preocupado. Mónica dice que vio la noticia en internet. ¿Es verdad? La noticia. Busqué mi nombre en Google y ahí estaba, en la portada de El País. La misteriosa diseñadora, Elise Fontana, es en realidad Aurelia Ramos, una viuda de Toledo de 68 años que ha vendido su obra por 28 millones de euros. El artículo ocupaba 2 páginas completas. Contaba mi historia, mostraba fotos de mis diseños, citaba a François Dubois diciendo que yo era el talento oculto más extraordinario que había conocido en 40 años de carrera. Había hasta una foto mía bajando del tren en la estación de Toledo, tomada por algún fotógrafo que me había seguido desde Madrid. El teléfono no paró de sonar en toda la mañana. Periodistas, revistas de moda, cadenas de televisión, todos querían entrevistar a la abuela millonaria que cosía en secreto. Desconecté el fijo y puse el móvil en silencio. A las 2 de la tarde sonaron mi timbre. Era Carlos. Detrás de él, Mónica, con gafas de sol aunque el día estaba nublado. Los dos parecían actores ensayando una obra de teatro. «Mamá», empezó Carlos con esa sonrisa que no había visto en años. «No queríamos molestarte, pero teníamos que venir a verte». Los dejé pasar. Se sentaron en mi pequeño salón como visitantes en un museo, mirando alrededor como si fuera la primera vez que entraban en mi casa. En cierto modo, era cierto. El pan de Navidad estaba muy bueno, de verdad, dijo Mónica con una voz que sonaba como si estuviera hablando con alguien sordo. Fue un malentendido. Ya sabes cómo soy yo con las prisas de las fiestas. No respondí. Fui a mi armario y saqué una carpeta llena de documentos, facturas, transferencias bancarias, recibos de pagos. La puse sobre la mesa de café delante de ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos hojeando los papeles. «La factura de vuestra casa», dije con una calma que no sabía que poseía. «Del coche que usáis, de la escuela privada de Luna, de las vacaciones a Londres, de la carrera universitaria, de la boda. Todo pagado con mis ahorros». Carlos palideció. Mónica se quitó las gafas de sol y por primera vez en años me miró directamente a los ojos. «Mamá, nosotros no sabíamos». «Claro que no sabían», les corté, porque nunca les importó saber quién era yo realmente. Solo les importaba que apareciera con dinero cuando lo necesitaban. Mónica se incorporó en el sofá como si fuera a defenderse, pero Carlos le puso una mano en el brazo. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó mi hijo con una voz pequeña que no le había escuchado desde que tenía 12 años. «Quiero que reconozcan quién soy», dije sin temblar por primera vez en décadas. «O que me devuelvan todo lo que he pagado en estos años, con intereses». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con tijeras. Mónica miraba las facturas como si fueran serpientes venenosas. Carlos tenía la cabeza entre las manos. «Mamá, nosotros no tenemos ese dinero para devolvértelo», murmuró. «Lo sé», respondí. «Por eso van a empezar a tratarme como merezco, o van a desaparecer de mi vida para siempre. Ustedes eligen». Mónica se levantó bruscamente. «¿Nos estás chantajeando?». «Les estoy dando una oportunidad», dije manteniéndome firme. «La misma oportunidad que ustedes me dieron durante años, la de ser invisible». Carlos levantó la cabeza. «No digas eso, mamá. Tú no eres invisible». «¿No?», pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a su casa? ¿Cuándo fue la última vez que Luna me abrazó? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me preguntaron cómo estaba, qué necesitaba, si me sentía sola?» No sabían qué responder porque la respuesta era nunca. «Me voy», anunció Mónica dirigiéndose hacia la puerta. «Esto es ridículo. Carlos, cuando recuperes el sentido común, ya sabes dónde encontrarme». Se fue dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Carlos se quedó unos minutos más, revolviéndose en el sofá como un niño castigado. «Mamá, yo no sabía que te sentías así, porque nunca me preguntaste», respondí. «Durante 20 años, Carlos, me trataste como un cajero automático con patas. Apareces cuando necesitas dinero,
Desapareces cuando tienes lo que quieres. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Por primera vez en la conversación, le sonreí. Una sonrisa triste, pero genuina. Empezar de nuevo, le dije. Como si me estuvieras conociendo por primera vez. Porque en el fondo, nunca me has conocido realmente. Se fue con las facturas bajo el brazo y una expresión de culpabilidad que no le había visto desde que era niño y rompía algo en casa. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Soñé con Francisco, pero esta vez él me sonreía orgulloso. Así se hace, mi amor. Así se defiende una mujer que vale oro. Al despertar, encontré un mensaje en el móvil. Era de Luna. Ya, ¿podemos hablar? El cambio había comenzado. El mensaje de Luna llegó como una brisa fresca en medio de la tormenta familiar que había desatado. Ya, ¿podemos hablar? Mamá no me deja verte, pero yo necesito entenderte. Le respondí inmediatamente. Ven cuando quieras, mi niña. Aquí estaré siempre. Pero lo que no esperaba era que apareciera esa misma tarde, a las 5 en punto, con los ojos hinchados de llorar y una mochila del colegio colgada al hombro. Cuando abrí la puerta, se echó a llorar y se lanzó a mis brazos como no había hecho desde que tenía 10 años. Perdóname. Ya, sollozaba contra mi hombro. Perdóname por haberte tratado tan mal. Yo no sabía nada de lo que habías hecho por nosotros. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Durante años había soñado con este momento, con volver a sentir el amor incondicional de mi nieta, con recuperar esa conexión especial que habíamos tenido cuando ella era pequeña. No tienes nada que perdonarme, mi amor, le susurré al oído. Tú solo eras una niña. Los adultos son los que toman las decisiones equivocadas. Nos sentamos en el sofá y Luna me contó lo que había pasado en su casa desde que salió la noticia. Mónica había tenido una crisis de nervios al descubrir que la suegra a la que despreciaba era millonaria. Había roto varios platos. Había gritado que esto era una humillación pública, que toda Madrid se iba a reír de ellos. Papá y mamá han estado discutiendo toda la noche, me explicó Luna limpiándose los mocos con un pañuelo que le di. Mamá dice que te has vuelto loca, que esto es una venganza por lo de Navidad. Papá está muy callado, pero lo veo triste. Mam, ¿y tú qué piensas? Le pregunté, acariciándole el pelo como hacía cuando tenía pesadillas y venía a refugiarse en mi cama durante las vacaciones. Pienso que he sido una idiota. Respondió con una honestidad brutal que me partió el corazón. Pienso que me dejé influir por mamá, que me daba vergüenza que mis amigas del colegio te vieran porque pensaba que no eras como las abuelas de ellas. ¿Y cómo son las abuelas de ellas? Elegantes, con dinero, que van a la peluquería cada semana y llevan bolsos de marca. Luna se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Pero ninguna de ellas es capaz de hacer lo que tú has hecho. Ninguna ha creado vestidos para princesas. Ninguna es realmente especial como tú. Esas palabras me llegaron más hondo que los 28 millones de euros. Durante años había creído que no era suficiente para mi familia, que mi vida modesta era motivo de vergüenza, pero mi nieta acababa de decirme que era especial. Ya, continuó Luna. Quiero que me enseñes a coser. Quiero aprender todo lo que sabes. Y quiero que vengas a mi graduación universitaria cuando termine la carrera, como mi invitada de honor. Lloré de felicidad pura. Era como si Dios me hubiera devuelto la parte más preciosa de mi corazón. Esa noche, decidí dar el paso más importante de mi nueva vida. Llamé a una agencia inmobiliaria de Madrid y compré un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, a 2 calles de donde vivían Carlos y Mónica. No para estar cerca de ellos, sino para demostrarme a mí misma que podía vivir donde quisiera. También contraté a una asistenta que viniera 3 veces por semana, no porque la necesitara, sino porque durante 68 años había limpiado y cocinado para otros. Ya era hora de que alguien cuidara de mí, pero lo más importante, decidí que no iba a esconderme más. Si el mundo quería conocer a Aurelia Ramos, se la iba a dar entera, sin disculpas, sin hacerme pequeñita. Al día siguiente llamé a todos los periodistas que habían dejado mensajes en mi contestador.
Concedí 3 entrevistas, una para El País, otra para la revista Hola y una tercera para el programa de Ana Rosa en Telecinco. En todas conté mi historia completa, sin omitir los detalles dolorosos. Durante 20 años, dije ante las cámaras, mantuve económicamente a una familia que me trataba como si fuera invisible. Pagué carreras, casas, vacaciones, mientras ellos me cerraban la puerta en Navidad. Pero no lo hice por reconocimiento, lo hice por amor. Y el amor, a veces, tiene que aprender a ponerse límites. Las entrevistas se emitieron esa misma semana. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Llamadas de apoyo de desconocidos, invitaciones para dar charlas sobre emprendimiento femenino, propuestas para escribir un libro sobre mi vida. Pero la llamada que más me impactó fue la del padre Miguel. Aurelia, me dijo con esa voz cariñosa que conocía desde hacía 15 años, he visto las entrevistas. Estoy muy orgulloso de ti. Has encontrado tu voz después de tantos años de silencio. Padre, ¿cree que he hecho bien? Le pregunté. A veces pienso que Jesús habría perdonado y seguido callando. Aurelia, mi hija, me respondió con una sabiduría que me tranquilizó. Jesús también echó a los mercaderes del templo cuando fue necesario. Poner límites no es falta de amor, es amor hacia una misma. Y Dios quiere que te ames, porque Él te ama. Una semana después, Carlos vino a verme solo, esta vez sin Mónica, sin excusas, sin esa sonrisa falsa que había usado durante años. Venía con la cabeza gacha, como el niño de 12 años que había consolado cuando murió su padre. Mamá, empezó con la voz quebrada. He estado pensando en todo lo que me dijiste. Y tienes razón. Te he tratado mal durante años sin darme cuenta. Se sentó en el sofá donde tantas veces había venido a pedirme dinero, pero esta vez no venía a pedir nada. He leído todas las entrevistas que has dado, continuó, y me he dado cuenta de que no conozco a mi propia madre. No sabía que eras tan fuerte, tan talentosa, tan increíble. Siempre fui la misma, Carlos, le dije suavemente, solo que tú estabas demasiado ocupado viendo lo que no tenía en lugar de ver lo que era. Quiero empezar de nuevo, me dijo con lágrimas en los ojos. Quiero conocerte de verdad. Quiero que Luna crezca sabiendo quién es su abuela realmente. Y quiero que me perdones. Le tomé las manos, esas manos que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, cuando se cayó de la bicicleta, cuando lloró por su primer amor. Ya te he perdonado, hijo, le dije, hace mucho tiempo, pero el perdón no significa olvidar. Significa dar una nueva oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Divorciarte. Respondí sin dudarlo. Carlos me miró sorprendido. ¿Perdón? No de Mónica, aclaré con una sonrisa. Divorciarte de la idea de que el dinero define a las personas. Divorciarte de la vergüenza que sentías por tener una madre trabajadora. Divorciarte de la creencia de que solo importan las apariencias. Carlos asintió lentamente. ¿Y después? Después, aprendes a conocer a tu madre, de verdad. No a la mujer que te daba dinero, sino a la mujer que lleva 68 años viviendo, amando, creando, soñando. Ese día, por primera vez en décadas, Carlos se quedó a cenar conmigo. Comimos lentejas con chorizo, la receta que le había enseñado mi madre y que él había adorado de pequeño. Hablamos de todo, de su trabajo, de sus miedos, de sus sueños para Luna, de los recuerdos bonitos de su infancia. ¿Sabes lo que más me gustaba de niño? Me dijo mientras lavábamos los platos juntos. Los domingos por la mañana, cuando papá se iba a comprar el periódico y tú me dejabas ayudarte a hacer el pan. Me encantaba meter las manos en la masa y sentir cómo se transformaba. ¿Y por qué dejaste de venir? Le pregunté. Porque creí que ya era mayor para esas cosas. Porque pensé que el pan casero era cosa de pobres. Se detuvo a media frase, como si acabara de entender algo importante. Qué estúpido he sido, mamá. El pan más caro del mundo no puede compararse con el que tú haces con amor. Esa noche, después de que Carlos se fuera con una promesa de volver el domingo siguiente, para aprender de nuevo a hacer pan conmigo, me arrodillé ante el crucifijo de mi dormitorio. Gracias, Señor, le dije entre lágrimas de gratitud. Gracias por no abandonarme en los momentos oscuros.
Gracias por darme la fuerza para defenderme, y gracias por devolverme a mi hijo. Por primera vez en años, mis oraciones no eran súplicas desesperadas, sino cantos de agradecimiento. La transformación había comenzado, pero faltaba lo más difícil: el enfrentamiento final con Mónica y la decisión de si nuestra familia podría sanar completamente o si tendría que aceptar que algunas heridas nunca se cierran del todo. Dios me daría fuerzas para lo que viniera, como siempre lo había hecho. La confrontación final llegó 3 semanas después, un domingo por la tarde cuando menos lo esperaba. Estaba en mi nuevo apartamento de Salamanca, enseñándole a Luna a bordar las iniciales en un pañuelo de lino, cuando sonó el timbre con insistencia. Carlos apareció en la puerta con Mónica detrás, ella vestida completamente de negro como si fuera a un funeral. Su expresión era la de alguien que había venido a una batalla que no quería librar pero que no podía evitar. «Necesitamos hablar», anunció Carlos con voz tensa. Los 4, como familia. Luna levantó la vista del bordado y miró a su madre con una mezcla de expectación y nerviosismo. Era la primera vez que Mónica entraba en mi nuevo hogar, y lo hizo como quien entra en territorio enemigo, examinando cada detalle con esa mirada calculadora que la caracterizaba. «Bonito apartamento», dijo finalmente, pero el cumplido sonaba más a acusación. «Se ve que el dinero da para muchas cosas. Siéntate, Mónica», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Vamos a hablar como adultos». Nos acomodamos en el salón, Luna y yo en el sofá grande, Carlos y Mónica en las sillas individuales que había comprado especialmente para las visitas. La disposición ya marcaba las líneas de batalla. Mónica fue directa al grano. «Aurelia, necesito que entiendas el daño que nos has hecho con toda esta exposición mediática». «¿El daño que os he hecho yo?», pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso pero manteniendo la voz firme. «Por supuesto. ¿Te das cuenta de cómo me ven ahora en el club de tenis? ¿De lo que dicen las madres del colegio de Luna? Ah, mira, esa es la nuera de la millonaria que maltrataba. Como si yo fuera un monstruo». Luna dejó el bordado en el regazo y miró a su madre con una expresión que no había visto antes. Decepción pura. «Mamá», dijo con una voz que sonaba más madura que sus 16 años. «¿De verdad no entiendes lo que hiciste mal? Yo no hice nada malo», estalló Mónica poniéndose en pie. «Yo solo protegía a mi familia de sus manipulaciones». La palabra manipulaciones flotó en el aire como una bofetada. Carlos se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Era Luna quien respondió. «Manipulaciones. Abuela pagó mi colegio, mamá. Pagó nuestra casa. Pagó tu coche. Pagó las vacaciones donde tú presumías delante de tus amigas. ¿Esos son manipulaciones? Eso es chantaje emocional», gritó Mónica señalándome con el dedo. Ella sabía que si nos decía que tenía dinero, íbamos a sentirnos en deuda. Por eso lo escondió, para tenernos controlados. Me levanté lentamente del sofá. Había llegado el momento de decir la verdad completa, sin filtros, sin suavizar las esquinas para no herir sentimientos. «Mónica», comencé con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma. «Escóndeme quién era porque sabía exactamente cómo reaccionarías. Lo sabía porque ya había visto cómo me tratabas cuando creías que era solo una viuda pobre. Eso no es...». «Déjame terminar», dije con una firmeza que hizo que se callara inmediatamente. «Durante 20 años, trabajé día y noche para daros una vida mejor. No os lo dije porque quería que me amarais por quien era, no por lo que tenía. Pero resulta que cuando creíais que no tenía nada, me despreciabais. Y ahora que sabéis que lo tengo todo, me acusáis de chantaje». Mónica se había quedado pálida, pero mantenía esa expresión altiva que había perfeccionado durante años. «El problema, Mónica», continué caminando hacia ella, «es que tú nunca has podido amar a alguien que consideras inferior. Y como creías que yo era inferior a ti, me trataste como tal. Pero ahora que sabes que soy superior, no puedes soportarlo». «Yo no soy así», protestó, pero su voz había perdido toda la convicción. «¿No?», pregunté sacando mi móvil. «Entonces explícame esto». Pulsé el play de una grabación de audio. Era su voz, clara como el cristal.
de la tarde que había ido a su casa sin avisar. Tu madre es rara, Carlos. ¿De dónde saca tanto dinero? A veces pienso que oculta algo. Las viudas normales no tienen tanto dinero guardado. El silencio que siguió era tan denso que se podía palpar. Carlos miró a su esposa como si la viera por primera vez. Luna tenía los ojos como platos. ¿Me grabaste?, susurró Mónica. No, respondí guardando el teléfono. Esa grabación me la mandó Luna hace 2 semanas. Resulta que desde hace meses graba las conversaciones cuando vosotros habláis de mí. Quería entender por qué su abuela había desaparecido de su vida. Luna asintió con lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Grabé esa conversación y otras muchas. Quería saber por qué ya no podía verte, por qué siempre había excusas cuando preguntaba por la yaya. Mónica se desplomó en la silla como un globo pinchado. Yo no quería que sonara así, pero así sonaba. Le dije con una compasión que me sorprendió sentir. Y así he sonado para ti durante años. Como alguien sospechosa, rara, molesta. Carlos finalmente encontró su voz. Mónica, necesitas pedir disculpas. No, la interrumpí antes de que pudiera responder. No necesita pedir disculpas. Necesita decidir si puede cambiar o no. Me dirigí directamente a ella. Mónica, durante 16 años has sido la madre de mi nieta y la esposa de mi hijo. En todo este tiempo, nunca me has preguntado cómo estaba. Nunca me has dado las gracias por nada. Nunca me has tratado como a una persona que merezca respeto básico. Pero ahora que sabes que tengo dinero, de repente quieres arreglar las cosas. Terminé por ella. Pero yo no quiero que me respetes por mi dinero. Quiero que me respetes porque soy un ser humano que merece dignidad. Mónica se había puesto a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida, de orgullo herido. ¿Qué quieres que haga?, preguntó entre sollozos. Quiero que me veas, respondí sentándome frente a ella. No como la suegra rica, no como la suegra pobre, como Aurelia, una mujer que ha vivido 68 años, que ha amado, que ha sufrido, que ha creado cosas bellas, que tiene sentimientos. ¿Y si no puedo?, susurró. La pregunta me partió el corazón porque era brutalmente honesta. Entonces tendrás que aceptar que Luna va a pasar los domingos conmigo aprendiendo a coser, le dije con una calma total. Que Carlos va a venir a hacer pan conmigo como hacía de niño. Que voy a formar parte de la vida de esta familia, con o sin tu aprobación. ¿Y yo?, preguntó con voz pequeña. Tú decides, respondí. Puedes seguir viendo en mí a la enemiga que te humilló públicamente. O puedes empezar a ver en mí a la mujer que ha estado pagando tu vida cómoda durante 20 años, sin pedirte nada a cambio, excepto un poco de respeto básico. Luna se levantó del sofá y se acercó a su madre. Mamá, yo quiero que formemos una familia de verdad, todos juntos. Pero necesito que dejes de odiar a la yaya por ser quien es. Carlos también se levantó y se puso junto a su hija. Mónica, yo ya he elegido. He elegido conocer realmente a mi madre y respetarla como se merece. Tú decides si quieres hacer este viaje con nosotros o si prefieres quedarte en el rencor. Mónica nos miró a los tres. A su hija, que la miraba con amor pero también con firmeza. A su marido, que había encontrado su columna vertebral después de años de dejarse manipular. Y a mí, la mujer que había financiado su vida sin pedirle nada más que humanidad básica. Necesito tiempo, dijo finalmente. Todo el tiempo que necesites, respondí poniéndome en pie. Pero mientras lo decides, la vida sigue. Luna viene los sábados a coser conmigo. Carlos viene los domingos a hacer pan. Y yo voy a seguir siendo parte de esta familia, con o sin tu bendición. Se fueron en silencio. Pero antes de salir, Mónica se volvió hacia mí. Aurelia, dijo con una voz que no le había escuchado nunca. Tienes razón. Te he tratado mal durante años. Y no sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. Por primera vez en 16 años, vi en sus ojos algo parecido a la humildad. Entonces, empezaremos despacio, le dije. Un día a la vez. Una conversación a la vez. Cuando se fueron, me quedé sola en mi nuevo apartamento, rodeada del silencio de la victoria. Pero no era una victoria sobre ellos.
Era una victoria sobre la mujer que había sido durante demasiados años, la mujer invisible, la mujer que se disculpaba por existir, la mujer que daba amor sin exigir respeto. Esa noche, recé como no había rezado en años. Gracias, Jesús, por darme fuerzas para defenderme. Y ahora, dame fuerzas para perdonar de verdad, porque la transformación más difícil no era la de ellos, era la mía. Los siguientes meses fueron como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez con la cabeza alta y el corazón abierto a posibilidades que había olvidado que existían. La primera llamada llegó de una fundación en Barcelona que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Señora Ramos, me dijo la directora con una voz llena de esperanza, hemos leído su historia y queremos proponerle algo. ¿Le interesaría dar talleres de costura a mujeres que están rehaciendo sus vidas? Sin dudarlo ni un segundo, respondí que sí. El martes siguiente, tomé el AVE a Barcelona, con una maleta llena de telas, hilos y agujas. En el centro de la fundación, conocí a mujeres como yo, mujeres que habían sido invisibles, que habían dado todo por familias que no las valoraban, que habían perdido la confianza en sí mismas. Yo me llamo Carmen, me dijo una señora de unos 60 años mientras acariciaba un retazo de seda azul. Mi marido me dejó después de 40 años de matrimonio por una de 30. Me dijo que ya no servía para nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había una chispa de determinación que reconocí inmediatamente. Y yo soy Patricia, añadió una mujer más joven, madre de 2 niños pequeños. Mi ex me quitó todo en el divorcio. Dice que como no trabajaba fuera de casa, no aporté nada al matrimonio. Pero yo crié a sus hijos, mantuve su casa, cuidé a su madre cuando enfermó. Escuché historia tras historia de mujeres que habían sido reducidas a nada por personas que deberían haberlas amado. Y en cada una de ellas vi reflejada la mujer que había sido durante demasiados años. Señoras, les dije mientras distribuía las agujas y los dedales, hoy vamos a empezar a coser algo más que tela. Vamos a coser nuestra dignidad de vuelta. Los talleres se convirtieron en la parte más satisfactoria de mi nueva vida. Cada martes viajaba a Barcelona, cada jueves daba clases en un centro de Madrid, y los viernes había empezado un taller en la parroquia de Santo Tomé en Toledo. El padre Miguel había cedido un salón para que mis mujeres, como las llamaba cariñosamente, pudieran aprender no solo a coser, sino a valorarse. Aurelia, me dijo una tarde después de la clase, estas mujeres han cambiado desde que empezaron contigo. Las veo más erguidas, más seguras. Creo que tú les has devuelto algo que habían perdido. No les he devuelto nada, padre. Le respondí mientras recogía los materiales. Solo les he enseñado algo que yo tardé 68 años en aprender. Que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nosotras. Pero el cambio más hermoso estaba sucediendo en mi propia casa. Los sábados por la tarde, Luna venía religiosamente a aprender conmigo, no solo a coser, sino a escuchar las historias de su familia que nunca le habían contado. Yaya, me preguntó un día mientras bordaba una rosa en un mantel que había decidido hacer para su ajuar. ¿Cómo era el Yayo Francisco? Mis padres nunca me hablan de él. Le conté sobre su abuelo, cómo nos conocimos en una verbena del pueblo, cómo me cortejó durante 2 años antes de pedirme matrimonio, cómo me cantaba canciones de Antonio Machín mientras yo cocinaba, cómo lloramos juntos cuando perdimos 2 embarazos antes de que Carlos naciera. Era un hombre bueno, le dije mostrándole una foto amarillenta donde Francisco me abrazaba en nuestra luna de miel en San Sebastián. No teníamos dinero, pero teníamos amor. Amor de verdad, que se construye día a día con pequeños gestos de cariño. Luna me miraba con esos ojos grandes que había heredado de mi familia. ¿Por qué nunca me contaron estas cosas? Porque tu madre no conoció a tu abuelo, y tu padre... Bueno, a veces los hijos prefieren no recordar a los padres que perdieron siendo niños. Duele demasiado. Los domingos se habían convertido en mi día favorito de la semana. Carlos venía puntualmente a las 10 de la mañana, y juntos hacíamos pan como cuando él tenía 8 años. Pero ahora las conversaciones eran diferentes. «Mamá», me dijo un domingo mientras amasaba con las manos enharinadas, «he estado pensando en todo el tiempo que perdimos, en todas las conversaciones que no tuvimos.
No pienses en el tiempo perdido. Le respondí añadiendo un poco más de harina a su masa. Piensa en el tiempo que nos queda por delante. ¿Me perdonas de verdad por haber sido tan ciego? Le puse las manos en las mejillas, dejando marcas de harina en su cara como hacía cuando era niño. Hijo mío, ya te lo he dicho. Te perdoné hace tiempo. Pero más importante, ¿te has perdonado tú a ti mismo? Carlos reflexionó mientras daba forma a su hogaza. Estoy aprendiendo. Es difícil aceptar que fui tan injusto contigo durante tantos años. La culpa no construye puentes. Le dije con la sabiduría que me habían dado décadas de sufrimiento y oración. El amor sí. Concéntrate en amarme bien a partir de ahora. La sorpresa más grande llegó un miércoles por la tarde, cuando sonó mi timbre y encontré a Mónica en la puerta. Venía sola, sin Carlos, sin Luna, con una expresión que no le había visto nunca. Vulnerable. ¿Puedo pasar? Me preguntó con una voz pequeña. La dejé entrar y le serví té en las tazas de porcelana que había comprado para las ocasiones especiales. Nos sentamos en el salón en un silencio que no era incómodo, sino expectante. Aurelia, comenzó removiendo el azúcar en su taza. He venido porque necesito pedirte perdón. De verdad. Ya me lo dijiste el otro día. No, me interrumpió. El otro día dije que quería intentar cambiar. Hoy vengo a decirte que lo siento. De corazón. Te traté mal durante años y no tengo excusa. La miré detenidamente. Había algo diferente en ella. Una humildad que no había visto antes. Una honestidad que me resultaba completamente nueva. ¿Qué ha pasado? Le pregunté con genuina curiosidad. Mónica suspiró profundamente. Fui a ver a mi psicóloga. Le conté toda la historia y ella me hizo una pregunta que me destrozó. ¿Por qué te molesta tanto que una persona generosa sea reconocida por su generosidad? No supe qué responder. ¿Y ahora sabes la respuesta? Sí, dijo con lágrimas en los ojos. Me molestaba porque yo nunca he sido generosa con nadie. Y ver tu generosidad me hacía sentir pequeña. En lugar de admirarte, te desprecié. En lugar de aprender de ti, te critiqué. Sus palabras me llegaron profundamente porque reconocí en ellas una honestidad brutal que requería mucho valor para expresar. Mónica, le dije tomando su mano por primera vez en 16 años. Reconocer nuestros errores es el primer paso para cambiar. ¿Crees que es posible? ¿Crees que puedo cambiar a mi edad? Mónica, yo cambié a los 68. Tú tienes 42. Tienes tiempo de sobra. Nos quedamos hablando hasta muy tarde. Me contó sobre su infancia en una familia donde el dinero lo era todo, donde su madre la había educado para pescar un buen marido, en lugar de desarrollar su propia personalidad. Me habló de sus inseguridades, de cómo siempre había sentido que no era suficiente para nada. Por eso me molestaba tanto que tú tuvieras secretos. Me explicó. Pensaba que me estabas juzgando, que te burlabas de mí por no saber que eras rica y famosa. Nunca me burlé de ti, le aseguré. Solo quería que me quisieras por quien era, no por lo que tenía. Y yo fui incapaz de quererte sin saber lo que tenías. Admitió con una tristeza inmensa. Qué horrible persona he sido. No eres horrible, le dije con una compasión que me sorprendió sentir. Eres humana. Y los humanos podemos cambiar, podemos crecer, podemos aprender a amar mejor. Cuando se fue esa noche, me abrazó por primera vez desde que la conocía. Un abrazo real, no de compromiso social. Esa noche, arrodillada ante mi crucifijo, le di gracias a Dios por algo que nunca pensé que sería posible, por haber recuperado no solo a mi hijo y a mi nieta, sino por haber encontrado en mi nuera a una mujer dispuesta a mirar sus propias sombras y trabajar para cambiarlas. Señor, le dije con lágrimas de gratitud, tú convertiste el agua en vino. Ahora estás convirtiendo el rencor en amor. Gracias por no rendirte conmigo, por no rendirte con nosotros. Al mes siguiente, Mónica se unió a mis talleres de costura. Al principio venía solo como observadora, pero poco a poco empezó a participar. Las otras mujeres la recibieron con la misma generosidad que habían recibido de mí, porque quien ha sido herida reconoce a otra herida. Y quien ha sanado sabe cómo ayudar a sanar. Nunca pensé que coser pudiera ser tan terapéutico. Me dijo una tarde mientras aprendía a hacer el punto de cadeneta.
Hay algo mágico en crear algo bello con las propias manos. Es que cuando creas, le respondí, te conectas con el Creador. Y el Creador solo sabe hacer cosas buenas. Mi nueva vida estaba llena de propósito, de relaciones auténticas, de días que empezaban con gratitud y terminaban con paz. Había descubierto que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la presencia de sentido. Pero faltaba un último regalo que Dios tenía preparado para mí. El último regalo de Dios llegó en forma de una llamada telefónica un martes por la mañana, 6 meses después de que mi vida hubiera dado ese giro tan inesperado. Señora Ramos, me dijo una voz joven y entusiasmada al otro lado del teléfono. Soy Ana Martínez de la Fundación Princesa de Asturias. La llamamos para informarle que ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por su contribución extraordinaria a la alta costura española y por su labor social con mujeres en situación de vulnerabilidad. Me quedé muda. Literalmente muda. El Premio Princesa de Asturias. Uno de los reconocimientos más importantes de España. Para mí, para Aurelia Ramos, la viuda de Toledo que durante años había sido invisible para su propia familia. «Señora Ramos, ¿está ahí?» «Sí», logré articular. «Es que no puedo creerlo. La ceremonia será en octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Podrá invitar a su familia y a las personas que considere importantes en su vida». Cuando colgué, me quedé sentada en mi sofá durante 1 hora, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraterrestre. Yo, que había pasado décadas escondiendo mi talento, iba a recibir el reconocimiento más alto que se le puede dar a un artista en España. La primera persona a quien llamé fue a Luna. «Ya, ya», gritó al escuchar la noticia. «Eres famosa de verdad. Vas a conocer a los reyes. ¿Quieres venir conmigo a la ceremonia?», le pregunté. «¿Bromeas?». «Por supuesto que sí. Será el día más orgulloso de mi vida». Después llamé a Carlos, que se emocionó tanto que se puso a llorar al teléfono. «Mamá, estoy tan orgulloso de ti que no sé ni qué decir. Papá estaría loco de felicidad». Y finalmente, con cierta aprensión, llamé a Mónica. «Aurelia», me dijo con una voz llena de genuina alegría, «esto es increíble. Te lo mereces más que nadie en el mundo. ¿Querrías acompañarme a la ceremonia?». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿De verdad quieres que vaya?», preguntó con una voz pequeña. «Sí, Mónica. Quiero que toda mi familia esté ahí, porque aunque el camino haya sido difícil, al final hemos conseguido ser una familia de verdad». Los meses siguientes fueron un torbellino de entrevistas, reportajes fotográficos y documentales sobre mi vida. Pero lo más hermoso fue ver cómo este reconocimiento había unido definitivamente a mi familia. Carlos se había convertido en mi manager improvisado, organizando mi agenda con el orgullo de un hijo que por fin había descubierto a su madre. Luna había creado una página web para promocionar mis talleres de costura y había conseguido más voluntarias para ayudar en los centros de mujeres. Y Mónica había encontrado su propio camino de redención ayudando en la fundación, descubriendo que tenía talento para organizar eventos benéficos. El día de la ceremonia en Oviedo fue mágico. Me levanté antes del amanecer en el hotel donde nos alojábamos toda la familia y me fui al balcón a ver salir el sol sobre los picos de Europa. «Francisco», le susurré al viento, «ojalá pudieras estar aquí para ver esto». Y juro que sentí su presencia, como una caricia cálida en la mejilla. Me vestí con un traje que había diseñado especialmente para la ocasión. Seda azul marino bordada con hilos de plata, inspirado en los cielos nocturnos de Toledo. Luna me había ayudado con los últimos detalles, y Mónica me había prestado sus perlas, las mismas que había llevado el día de su boda. «Estás preciosa, Yaya», me dijo Luna mientras me ponía los pendientes. «Pareces una reina». «No, mi amor», le respondí tomando su cara entre mis manos. «Parezco yo misma». Por fin. En el Teatro Campo Amor, cuando escuché mi nombre y caminé hacia el estrado donde me esperaban los reyes de España, sentí como si flotara. Toda mi vida había soñado con ser vista, con ser valorada, con ser reconocida por lo que era capaz de crear. «Aurelia Ramos», dijo Su Majestad el Rey mientras me entregaba el premio,
Representa lo mejor del talento español, la excelencia en el trabajo, la generosidad con los demás y la capacidad de transformar el dolor en belleza. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al público hasta encontrar a mi familia en la tercera fila. Carlos lloraba sin disimulo. Luna me hacía gestos de ánimo con las manos. Y Mónica me sonreía con orgullo genuino. Majestades, comencé. Este premio no es solo mío. Es de todas las mujeres que han sido invisibles, que han creado belleza en silencio, que han dado amor sin recibir reconocimiento. Hice una pausa para controlar la emoción. Durante 20 años cosí en secreto, no por vergüenza de lo que hacía, sino por miedo a que mi familia me amara por lo que tenía en lugar de por quién era. Hoy he aprendido que el amor verdadero no teme a la verdad, sino que crece con ella. Miré directamente a mi familia, y he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para perdonar, para ser perdonado, y para construir relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo. La ovación duró 5 minutos. 5 minutos durante los cuales sentí que toda la invisibilidad de mi vida se evaporaba como rocío bajo el sol. Después de la ceremonia, en la cena de gala, Carlos se acercó a mí con una copa de champán en la mano. «Mamá», me dijo con los ojos brillantes, «quiero decirte algo que debería haberte dicho hace años. Eres la mujer más extraordinaria que conozco». «No son necesarias las palabras, hijo», le respondí. «Lo veo en tus actos cada domingo cuando vienes a hacer pan conmigo». Mónica también se acercó, elegantísima en un vestido negro que ella misma había escogido. «Aurelia», me dijo tomando mis manos, «gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias a ti por tener el valor de cambiar», le respondí. «No todos lo tienen». Pero el momento más hermoso de la noche llegó cuando Luna subió al escenario durante el tiempo libre y pidió el micrófono. «Buenas noches», dijo con una seguridad que me llenó de orgullo. «Soy Luna Martínez Ramos y quiero decir algunas palabras sobre mi abuela». El salón se quedó en silencio. Mi abuela me ha enseñado que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. No está en cómo los demás la ven, sino en cómo ella se ve a sí misma. Y no está en los errores del pasado, sino en la capacidad de crear un futuro mejor. Se le quebró un poco la voz. Ya. Durante muchos años no supimos verte. Pero ahora que te vemos de verdad, sabemos que eres la persona más valiosa de nuestras vidas. Te amamos no por tu fama, no por tu dinero, sino por tu corazón gigante que siempre tuvo espacio para perdonarnos. Lloré como no había llorado desde el día que Francisco murió. Pero estas eran lágrimas de felicidad pura. Ahora, un año después de aquella ceremonia, mi vida ha encontrado un equilibrio perfecto. Mis talleres de costura han crecido hasta convertirse en una red nacional de centros de apoyo para mujeres. He publicado un libro de memorias que se ha convertido en bestseller, y todo lo que gano lo invierto en la fundación que he creado, Mujeres Visibles, que ayuda a mujeres mayores a desarrollar sus talentos ocultos. Los domingos sigo haciendo pan con Carlos. Los sábados sigo cosiendo con Luna, que ahora estudia diseño de moda inspirada por mi historia. Los martes Mónica y yo visitamos juntas los centros de la fundación y hemos desarrollado una amistad que nunca pensé que sería posible. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi terraza en Madrid, me mudé a un ático precioso en el barrio de Chueca. Pensaba en el camino recorrido. Desde aquella noche de Navidad cuando me cerraron la puerta en la cara con mi pan duro como piedra, hasta hoy, cuando ese mismo pan se ha convertido en el símbolo de mi renacimiento. Porque el pan duro no era una humillación, era una metáfora. Yo era como ese pan, aparentemente sin valor para quienes no sabían apreciarlo, pero llena de sustancia y amor para quien supiera ver más allá de las apariencias. Me siento en mi sillón favorito, con una taza de té y la Biblia de mi madre en el regazo, y leo el versículo que se ha convertido en mi oración diaria, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Romanos 8:28. Todas las cosas, Señor, incluso las humillaciones, incluso el desprecio, incluso los años de invisibilidad, todo formaba parte de tu plan para llevarme hasta aquí.
hasta esta vida llena de propósito, de amor auténtico y de la paz que solo viene de saberse valorada por quien realmente importa. Ahora, querido amigo que me has acompañado en esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has visto cómo la fe puede transformar el dolor en propósito? Me gustaría que compartieras tu experiencia en los comentarios, porque estas historias necesitan ser contadas y estas heridas necesitan ser sanadas. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi querido hermano o hermana que me escuchas, quiero que hagamos juntos una oración por Aurelia y por todas las personas como ella que han vivido situaciones similares. También quiero orar por ti, que quizás te has identificado con esta historia, para que el Señor fortalezca tu corazón y te dé la sabiduría para reconocer tu propio valor. Oración. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia con corazones humildes y agradecidos por la historia de Aurelia que acabamos de escuchar. Señor, sabemos que tú ves a cada persona que ha sido ignorada, despreciada o hecha invisible por aquellos que deberían amarla más. Conoces cada lágrima derramada en silencio, cada noche de soledad, cada momento en que alguien se ha sentido sin valor por culpa del desprecio ajeno. Te damos gracias, Dios mío, porque como dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, me recogerás. Gracias porque en tu infinita misericordia, nunca abandonas a tus hijos, aunque el mundo entero les dé la espalda. Gracias, porque tienes planes de bien y no de mal para cada vida, planes para dar esperanza y futuro. Señor Jesús, tú conoces el dolor de ser rechazado por los propios. Tú experimentaste la humillación y el desprecio, por eso entiendes perfectamente lo que sienten aquellos que han pasado por situaciones como la de Aurelia. Te pedimos que sanes cada corazón herido que nos está escuchando ahora mismo. Sana a la madre que ha sido despreciada por sus propios hijos, al padre que se siente olvidado por su familia, a la abuela que ya no es bienvenida en las reuniones familiares. Padre bueno, te rogamos que toques los corazones de aquellas personas que han causado dolor a sus seres queridos por orgullo, por egoísmo, por falta de gratitud. Dales convicción de pecado, pero también la gracia del arrepentimiento verdadero, que puedan reconocer el valor de quienes han despreciado y tengan la humildad de pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Señor, sabemos que tú puedes transformar las situaciones más dolorosas en testimonios de victoria. Así como sacaste a Aurelia de la humillación para darle reconocimiento mundial, así como convertiste su pan rechazado en símbolo de renacimiento, te pedimos que obres milagros de restauración en cada familia que está rota, que los hijos pródigos regresen a casa, que los corazones endurecidos se ablanden, que el orgullo sea quebrantado por tu amor. Dios de toda consolación, fortalece a quien nos escucha y se siente identificado con esta historia. Dale sabiduría para establecer límites sanos, valor para defenderse con dignidad y la gracia para perdonar sin permitir más abusos. Que encuentren en ti su identidad verdadera, no en la opinión de otros. Que sepan que su valor no depende del reconocimiento humano, sino de ser hijos amados del Rey del Universo. Espíritu Santo, te pedimos que despiertes talentos ocultos, que reveles dones que han permanecido sepultados por años de maltrato emocional. Que como Aurelia descubrió su propósito en los talleres de costura, cada persona encuentre su llamado divino para bendecir a otros. Úsalos como instrumentos de sanidad para quienes han pasado por situaciones similares. Señor Jesús, te suplicamos por las familias que están pasando por procesos de reconciliación difíciles. Dale paciencia a quien debe perdonar, humildad a quien debe pedir perdón, y sabiduría a todos para construir relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo. Que el amor verdadero venza al orgullo, que la verdad sea dicha con amor, y que la justicia sea templada con misericordia. Padre,
También oramos por aquellas personas que están en posiciones de poder o privilegio económico y han usado esas ventajas para menospreciar a otros. Ábreles los ojos para que vean que las riquezas materiales no dan derecho a maltratar a nadie y que ante ti todos somos iguales. Que aprendan el valor de la humildad y la importancia de honrar a quienes los han servido con amor. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas abundantemente a cada persona mayor que nos escucha y que quizás se siente olvidada por sus familias. Recórdales que para ti no hay edad que limite tu capacidad de hacer cosas nuevas, que como Aurelia floreció a los 68 años, cualquier persona puede encontrar nuevo propósito y nueva felicidad en cualquier etapa de la vida. Señor de la justicia, te rogamos que en tu tiempo perfecto hagas justicia a favor de los oprimidos y humillados, que como exaltaste a Aurelia después de tantos años de invisibilidad, también levantes a cada persona que ha sido pisoteada injustamente, que su testimonio de superación inspire a muchos otros, y que su dolor pasado se convierta en ministerio de consolación. Espíritu de Dios, derrama tu paz sobre cada corazón angustiado que nos está escuchando. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Que puedan dormir tranquilos sabiendo que tú peleas sus batallas, que tú defiendes su causa, que tú tienes la última palabra sobre sus vidas. Amado Salvador, te damos gracias porque esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el perdón es posible, que las familias pueden ser restauradas, y que tú tienes poder para convertir el llanto en gozo y el luto en alegría. Te alabamos porque eres Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de milagros inesperados. Finalmente, Padre Celestial, te pedimos que bendigas a cada persona que ha tenido el valor de escuchar esta historia hasta el final. Que las semillas de esperanza sembradas en sus corazones florezcan en testimonios de victoria. Que puedan decir como Aurelia: Dios convirtió mi humillación en exaltación, mis lágrimas en perlas preciosas, mi invisibilidad en reconocimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.